Hola, hola. Pues bueno, nos encontramos aquí nuevamente para tocar un tema más de nuestro diplomado. En este caso vamos a hablar sobre la respuesta de enfermería ante un código Mater, ¿no? Y no solo la respuesta de enfermería, creo que la respuesta del equipo interdisciplinario que interviene en este evento. Y pues bueno, vamos a tocar estos puntos sumamente importantes, ya que en cualquiera de los momentos que estamos brindando la atención, pues bueno, puede suscitarse alguna complicación que necesite y requiera de nuestra intervención inmediata conforme a las especificaciones que vamos a ir tratando, ¿no? Muy bien, pues bueno, vamos a hablar algo de introducción, un poquito de estadística, parte de lo que es la muerte materna en México y propiamente las intervenciones del equipo de enfermería y pues bueno, las conclusiones sobre este apartado. Y bueno, vamos a dar inicio. En este caso, pues bueno, tenemos aquí como introducción por parte de la OPS, pues nos dice que aunque el embarazo, el parto y el puerperio no son enfermedades, sino eventos naturales del ciclo reproductivo, bajo ciertas circunstancias pueden conllevar a una complicación tanto de la mamá como del recién nacido y pues bueno, que esto implique en el deceso. Es importante que recordemos que obviamente no, no solamente estamos en búsqueda de que la mamá no tenga ninguna complicación, sino obviamente también de la persona recién nacida, ¿no? Y aquí es un punto muy importante que tenemos que connotar, ¿no? Que nos dice que el embarazo, el parto y el puerperio no son enfermedades. Y hoy en día se ha visto un cambio, se ha visto una situación que modifica esta parte en donde pues vemos a una persona embarazada y pues se siente, digamos que está cursando pues una enfermedad, la cual no es así, es un proceso fisiológico normal, el cual pues no debiera de causarle mayor incomodidad, al contrario, debería de serle gustoso y todo lo que conlleva, porque pues es algo bonito y que todo el personal de salud pues tiene que buscar estas estrategias y alternativas, obviamente, para que esto no llegue a tener una complicación significativa, ¿no? Los riesgos de una muerte materna pues pueden reducirse mediante las intervenciones de atención a la salud, tales como la planificación familiar, el control del embarazo saludable, atención del parto y el puerperio por personal capacitado. Aquí volvemos a tocar puntos más importantes que en clases anteriores las hemos visto y que si no es así, pues pueden recurrir a ellas en los videos anteriores, en donde hablamos sumamente del control, no propiamente de cuando ya está embarazada, ¿no? Sino hablamos de un control inclusive desde antes, ¿no? De que así lo decida. Si bien una parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla de que tiene el derecho a la libertad de decidir cuántos hijos y con qué periodicidad y todo sobre esta parte, también habla sobre el uso de la planificación familiar. Entonces, el hecho de hacer la planificación familiar no es solamente la utilización de un método anticonceptivo, no, sino la parte de la planificación familiar también implica esa asesoría previa al embarazo, ¿no? Entonces, el que se puedan acercar y poder externar sus dudas y entonces podérseles orientar sobre el momento en el que decidan pues embarazarse, ¿no? Y obviamente esto pues hoy en día ya hay una dinámica diferente, ya la parte este, de la atención con parteras y demás pues ya ha ido disminuyendo, aunque recientemente en estos, diría yo, últimos 5 años ha tenido otra vez un impacto, un impulso sobre esa atención. Habría que esperar a ver cómo se va dando más adelante, pero creo que es una buena alternativa, pero que bueno, ya hoy en día pues tiene que tener como sus normas, sus limitantes y muy específico como sus procesos de intervención a como antes se venía realizando, ¿no? Que pues prácticamente era de forma muy empírica y ahora ya hay inclusive escuelas que te forman como partera.
Entonces, pues haría ahí bueno pues retomar esas buenas prácticas. La muerte materna pues va a ser definida como la muerte de la mujer embarazada o posterior o que quede dentro de los 40 días siguientes al término del embarazo. Esto independientemente de la duración y del sitio de donde haya sido un porperio fisiológico, un quirúrgico, inclusive después de un legrado, un aborto, pues todavía tenemos que estar pendiente dentro de esa periodicidad. ¿Sale? Debido a cualquier cosa relacionada o gravedad con el embarazo mismo o su atención por causas accidentales o incidentales. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de cómo va siendo su resolución y su recuperación. Tenemos el grupo de información de reproducción elegida, que es el GIRE. Y pues bueno, en México la muerte materna pues es un problema, aquí lo marcan como de discriminación, pues afecta especialmente a mujeres que viven en extrema pobreza, en comunidades alejadas a las ciudades que no cuentan con una seguridad social y a las más jóvenes, entre 10 y 14 años de edad. Aquí, bueno, digo, a lo mejor dentro del estudio pues se detectó que había más de esas edades, pero realmente una preeclampsia, una eclampsia, una hemorragia, pues no discrimina entre el estatus socioeconómico ni la edad en ocasiones. Creo que aquí va más dependiendo de la valoración que se le haya realizado y sí de la oportunidad que haya tenido para poder acudir a un servicio de salud de manera óptima, ¿no? Tenemos pacientitas que cursan con sus consultas prenatales y todo muy bien, pero en el momento, en el día que ya inicia con su trabajo de parto, pues le toca peregrinar, ¿no? Entre diferentes unidades hospitalarias. Obviamente empieza dentro de las cercanas a su domicilio y cuando menos ve ya se fue alejando, hasta llegar a una unidad hospitalaria donde pues bueno ya no era tanto que ahí sí contaran con lo necesario para recibirla, sino de que ya no había tiempo para enviarla a otro lado, ¿no? Y entonces eso va generando en ocasiones pues que haya complicaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener muy en claro que a veces no es tanto por un descuido de la paciente, sino que todo lo llevó bien, pero en el momento más importante y más crucial para ya la resolución de su embarazo, pues bueno, le toca esta desafortunada situación donde tiene que andar de unidad en unidad hasta en donde encuentre el lugar o las condiciones óptimas pues para la atención de su parto, ¿no? Esperemos que hoy ya con esta modificación de esta semblanza nueva en el sistema de salud, pues bueno, esto ya se vea de otra manera, ¿no? Y que no repercuta tanto entre estas mujeres. Entonces, yo la verdad es que no creo que sea tanto de una discriminación, porque creo que he encontrado a lo largo de la práctica profesional diferentes situaciones y momentos en donde, pues básicamente esto no aplica, pero pues es un punto que tenemos que llegar a tratar. En reducción de muertes maternas en 75% era uno de los objetivos en ese entonces del milenio que México no alcanzó. Si bien hubo una reducción del 45%, pues obviamente estábamos todavía muy lejos de la meta que se quería alcanzar, en donde pues teníamos que obtener un 0%, ¿no? La verdad es que a diferencia de otras cuestiones de atención de salud, pues en estas deberían de ser las mínimas, si no es que nulas, porque realmente pues es un proceso, como bien lo decíamos al principio, un proceso fisiológico que no necesariamente tendría que culminar o concluir con alguna complicación de las cuales se pudieron haber tomado las medidas necesarias para prevenirlas. Pero bueno, finalmente tampoco es exentar todas, porque implican muchos factores que en su momento pues pueden agravar la situación. La muerte materna pues es la máxima expresión de violencia obstétrica. En algunos de los casos solamente se ve reflejado como esa falta de desinterés en la atención de estas pacientes en este periodo vulnerable, digámoslo. Obviamente donde se refleja más pues es en las pacientitas obviamente menores de edad o pacientes que pasan ya de los 38 años,
que no conocemos el contexto, ¿no?, de la situación y muchas de las veces, pues es su primer hijo, obviamente se dedicaron a hacer una vida profesional, una carrera, o no se sentían en el momento justo y necesario, y pues bueno, hasta esa edad deciden tener su primer hijo o el segundo, ¿no? Y pues bueno, obviamente también va a conllevar una complicación. A veces pensáramos que pues la edad más propensa para poder tenerlos con las menores número de complicaciones, pues hablaríamos ahí entre los 21 y 34 años de edad, más sin en cambio, pues las cifras también reportan complicaciones en esas edades, ¿no? Entonces, la verdad es que no es como que exista una etapa entre cuál es la mejor o la peor. Tiene en algún momento algunas edades más riesgos de complicaciones, eso es claro, pero no necesariamente especifican que sea la edad más apropiada, ¿no? Entonces el GIRE trabaja pues sin descanso para conseguir medidas de no repetición que generen cambios estructurales en el sistema de salud, además de acompañar a las familias de mujeres que han muerto por estas causas en búsqueda de justicia. Eh, y más que la justicia, yo creo que debería de estar orientado a que exista una capacidad suficiente de resolución tanto por el personal como por el propio sistema de salud, ¿no? Tanto por el personal debiese de estar capacitado en todos los ámbitos que así se requieran para poder generar una atención óptima y de calidad, así como el sistema de salud, pues obviamente provea de todo lo necesario. Eh, ya que es más que sabido que en ocasiones pues o no hay un medicamento, o no hay soluciones, o no hay un material, alguna situación que sale fuera de las manos del propio personal de salud y que en algunas ocasiones el mismo personal a medida dentro de lo que puede poder resarcir, pues compra los propios insumos con los cuales va a dar su práctica profesional, de las cuales pues no está obligado a tener que comprarlas o adquirirlas, pero más sin en cambio, en pro de disminuir estos riesgos, lo hace. Entonces, creo que debe de haber una balanza en este aspecto, en donde se tenga que exigir más pues la licitación correcta en los insumos, para que de esta manera se garantice que todo el tiempo pues estarán disponibles en el momento que así sean necesarios. Y pues aquí tenemos parte de nuestra estadística en donde pues en algunas ocasiones en las planas de los periódicos pues llega a salir este tipo de notas, ¿no? Muerte materna en México tiene un rostro de pobreza, pero no por las propias pacientes que cursan su embarazo, sino en ocasiones por la infraestructura, reiteramos, de estas unidades, ¿no? Estamos empeñados en tener que hacer una construcción de unidades hospitalarias más grandes, más tecnológicas y todo, cuando yo creo que lo primero que tendría que haber pues sería una abastecimiento de personal de las unidades en las que ya están funcionando en el hospital, en el país, y posterior, ya cuando lo tengas al 100%, que todos los días, en cualquier hora, en cualquier momento, se garanticen equipos completos en todas las áreas, pues ahora sí nos vamos a la construcción de nuevas unidades hospitalarias y así vamos avanzando, pero solamente hasta que se tenga un rubro completo en la atención del personal. Y posteriormente de ahí, pues bueno, a la garantía de que cuenten con los insumos y todo necesario, porque pues esa es la otra, no tengo un equipo completo, pero no tengo material o infraestructura. Entonces, creo que debe de ir a la mano pues esta parte. Obviamente las hemorragias en el parto pues son algunas complicaciones que tienen las embarazadas. Todas son situaciones prevenibles. La verdad es que sí son prevenibles, pero si no tengo los mecanismos y los insumos, digamos, mínimos necesarios, pues obviamente que esa parte, aunque yo la prevenga, no la puedo detener, porque pues, no tengo con qué. Entonces, creo que ahí sí es una parte que se debe de reajustar. Las muertes maternas pues tienen un rostro de pobreza, las más vulnerables son los grupos sociales que tienen menos acceso a las unidades médicas de manera expedita. Hoy creo que se está trabajando ya en estos tiempos
el poder llevar y garantizar una atención más propia. Ya hay centros de salud, ¿no? Que pues ya trabajan las 24 horas del día, y si bien no me van a resolver en ese momento mi problema, pues bueno, ya hay una manera más directa de poder generar medios de traslado a unidades hospitalarias que pues sí puedan ayudar a resolverle lo que en ese momento está padeciendo, y pues creo que esa es una parte buena. De lo contrario, sé que tengo un centro de salud a 5 minutos, pero pues, si no hay personal, ¿a dónde acudo, no? Y de aquí a que llego a la otra unidad hospitalaria, pues el tiempo ya transcurrió y no hay medidas específicas para las cuales pueda tener una atención prioritaria. Entonces, de esta manera, pues por lo menos hay un enlace, y la otra unidad receptora pues ya sabrá qué es lo que le va a llegar, ¿no? Qué características lleva esa paciente. Entonces, la verdad es que eso es bueno. En México, en promedio, pues mueren 3 mujeres al día por causas relacionadas con el parto y posparto. Del 2007 al 2017 se registraron 11.650 muertes maternas, 30%, es decir, 3.432 vivían en algunas de las zonas rurales del país, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud. Reiteramos, hoy se ha visto en estos últimos años ya un mayor compromiso en estas zonas. Faltaría ver que se actualicen las nuevas cifras, pues para ver cómo se modificaron pues estos números, ¿no? Que esperemos que obviamente vayan en descenso con la implementación de la atención del primer nivel pues en las zonas más alejadas, y pues bueno, vamos a ver cómo repuntan estos números. Las causas de situaciones en estas regiones pues han sido las mismas durante la última década: hemorragias antes y después del parto y eclampsias con las principales complicaciones que les dejan, ¿no? Durante el proceso del embarazo. Aquí creo que las hemorragias también van muy de la mano, porque en muchas de las ocasiones volvemos a lo mismo, todo el proceso va bien, pero llega el último y no hay una asesoría en este último punto, en este último paso ya para la resolución de su embarazo, y hay consumo de sustancias, digamos, ¿no? Porque al final del día hay quienes se toman los tés, la hierbita y algunas otras cosas que lo que hacen es que haya una policistolia, y esto genere pues un desprendimiento, ¿no? Y a la larga, pues bueno, que ese útero, que ese músculo se canse después de tanta contracción, y después de que nace el producto, pues bueno, ya no hay una relajación óptima, pues obviamente porque ese músculo ya está agotado después de bastante tiempo con esas contracciones continuas y sin efecto para la dilatación. Entonces, creo que aquí también involucra mucho esa parte y el deseo de querer acelerar un momento. Entonces, ya se esperaron 38, 39 semanas y ya nada más es que guiarlas, asesorarlas, vigilarlas para que desarrollen su proceso del parto de la mejor manera, pero algo sucede, una mala información, donde se procura acelerar ese punto, ¿no? Entonces, se desespera que después de 2 o 3 revisiones le digan: señor, usted tiene 2 centímetros de dilatación, le hace falta todavía, hay que esperar unas horas a que esto vaya avanzando, y algo sucede ahí, que empiezan en desesperación y empiezan a hacer todo lo posible a manera de que eso dilate más rápido. Entonces, no debiera de ser, ahí es donde más nos necesita la persona para obviamente tener un mejor control de lo que se está generando. En ese entonces, en esos años, el entonces presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, pues bueno, nos daba unos resultados, unos números, donde indicaba que la causa principal de las afecciones obstétricas indirectas, pues eran los abortos, los nacimientos prematuros y la ruptura de membranas, como problemas vaginales y hasta caries dentales, ¿no? Vamos a ver, ya hablamos en un tema anterior del aborto, las diferentes causas del aborto, y aquí es muy importante: infecciones de vías urinarias en cualquier trimestre, en cualquier semana de gestación. Es importante que se le atienda y que no se le minimice. Una infección en un momento dado mal controlada, mal tratada, va a tener un desenlace
agravante durante el proceso, ¿no? Entre menos semanas, pues bueno, la mayor de las situaciones pues es un aborto, y en el medio de las semanas, pues bueno, hay infecciones y lo cual genere una separación del binomio y genere otras situaciones ahí, ¿no? Entonces, un nacimiento prematuro, obviamente también va a haber un reblandecimiento de los músculos de las membranas y va a hacer que el producto nazca antes de tiempo, y pues obviamente esa ruptura de membranas, ¿no? Que en ocasiones pues puede ir de horas a días, y obviamente entre más tiempo suceda, pues más riesgo de complicaciones infecciosas pues van a existir. ¿Y por qué las caries dentales, no? Aquí les dejo esa pregunta, vamos a ver más adelante qué comentamos, mientras ahí déjenme en los comentarios porque piensan que las caries dentales pues bueno también van a ser dentro de las primeras afecciones obstétricas, ¿no? Y al rato pues lo vemos. Obviamente las principales causas de los decesos maternos pues van desde los abortos hasta los nacimientos prematuros. Esos nacimientos prematuros pues maltratados pueden llegar a tener complicaciones graves para ambos, ¿no? Para ambos grupos de estas edades, tanto para la mamá como para este neonatito, obviamente por toda la inmadurez que va a conllevar y el tiempo que se la va a pasar en una terapia intensiva hasta que pueda estar en condiciones, y obviamente entre más tiempo pase, pues más riesgos va a tener, más complicaciones en un futuro se van a poder desencadenar y que va a implicar mucho tratamiento, mucho manejo, pues por parte de la estimulación temprana. Y por parte de la mamá, pues bueno, ese proceso de culpa, ¿no? De por mí nació antes, y esos problemas digamos, psicológicos que van a estar generando y que van a estar redundando en su cabeza, pues obviamente también va a repercutir entre los procesos fisiológicos, como cuáles, pues la hipertensión, el sangrado, muchos otros factores que, pues bueno, van a ir de la mano de esa parte y los cuales pues tenemos que evitarlos. También se tiene el registro de que en otro 16.1% pierden la vida por complicaciones en el trabajo de parto. Aquí están muy aisladas, ¿no? Estas partes de afecciones cardíacas también, de que en ocasiones o la mamá no se sabe con esta afección, y si la sabe, pues se espera hasta el último momento, a pesar de las indicaciones del cardiólogo, en donde pues obviamente estas personas no pueden entrar en un periodo de trabajo de parto por ese riesgo, y normalmente son inducidas a una intervención quirúrgica para que no haya ese esfuerzo y ese sobregasto cardíaco. Pero en ocasiones pues bueno, ahí se puede llegar a esta situación, y algunas otras pues por complicaciones digamos aisladas dependiendo de la condición por la cual haya llegado, pero pues bueno, se pueden llegar a dar. Y el 9.3% muere por embarazos terminados en aborto, ¿no? Esta parte, volvemos a lo mismo, ¿no? Tienen infección de vías urinarias, de pronto no termina el tratamiento o algo sucede. La generan, se manda a casa con un reposo relativo absoluto, empieza con cólicos y de repente empieza con pérdida de coágulos, ¿no? Y pues pasa algo que es la realidad también dentro de la legislación, digamos, no hay un mecanismo en donde pues a la pareja, ¿no? En este caso, pues se le pueda justificar su jornada laboral cuando su esposa está cursando con una indicación médica de reposo absoluto por esta situación. No hay cómo, no en todos los casos, pero en la mayoría, se va a trabajar. Si hay hay alguien cerca que le pueda apoyar, pues va y la vigila, y si no, pues bueno, ahí está en casa, ¿no? Manteniéndose dentro de la medida posible, dentro de su reposo. Se tiene que levantar a cubrir alguna necesidad o por alguna situación. Empieza con los cólicos, tiene los coágulos y empieza con el sangrado, y no hay quien la lleve, ¿no? Hasta que, pues bueno, se ve la manera, llegan, y es a lo que voy es el tiempo que transcurre desde que empezó con los cólicos hasta que llega al hospital. Y obviamente ya cuando llega, pues no llega con un coágulo, ¿no? Ya llega con una hemorragia más marcada, y es a eso a lo que se va a referir este 9.3%. Y finalmente, pues también ese porcentaje se ve afectado por pues, una falta de atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica,
En ocasiones no hay una buena revisión y se pueden llegar a quedar algunos restos placentarios, y días después pues regresa con un proceso de sepsis, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy conscientes en todos estos aspectos pues para evitar dentro de lo posible pues todo este tipo de complicaciones. El Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, pues bueno, también nos da ahí unas tablas en donde pues nos da los partos atendidos por personal capacitado entre los diferentes años, estados con mayor casos de mortalidad materna, bueno, nos manda estas cifras y en todos lados donde nosotros busquemos las estadísticas vamos a encontrar lo mismo con algunos números variados, ¿no? Complicaciones en el parto, eclampsia, infecciones, preeclampsia, abortos peligrosos, hemorragias. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿No? ¿Qué es lo que estamos generando pues para evitar este tipo de, de complicaciones presentes, ¿no? Porque se dan cuenta en el documento que ustedes busquen, en el archivo que ustedes lo detecten, pues estas son las mismas. Entonces ahí es donde vemos que las complicaciones son prevenibles porque siempre van a ser estas mismas. Muy, muy, muy casos aislados, podemos mencionar algunas otras. Ya hablábamos de afecciones cardíacas y, ¿no? Tal vez hasta neurológicas y demás, pero son casos muy aislados. En lo general son estas y entonces si ya sabemos que esas son las complicaciones, es donde nosotros tenemos que poner nuestro énfasis en los procesos de atención para prevenirlas. 1 de cada 5 nacimientos en México es de una mujer adolescente menor a 20 años de edad. Aquí, pues, en algunos otros foros lo hemos comentado, en donde primeramente nos habían dicho históricamente que la pirámide poblacional en algún momento se va a declinar, ya que hay más personas longevas que jóvenes, ¿no? Obviamente eso va a suceder, ¿no? Hace décadas, en donde las mujeres tenían 15, 18 hijos en promedio cada una. Pues obviamente que la pirámide poblacional en algún momento repuntó a la adolescencia y poca parte longeva. Hoy en día, 1, 2, 3 hijos, ¿no? Y eso ya por mucho. Entonces, obviamente que esto con el paso de los años de las generaciones, pues empieza a disminuir este proceso de nacimientos, aunque en algún momento vemos que son muchos, pero ya es muy raro, muy, muy, muy raro encontrar de 5 embarazos, ¿no? 5, 4, ya es muy raro. Y antes era muy común tener más de estos números. Entonces, pues aquí el otro punto, pues es que sean menores de esta edad, ¿no? Pero creo que nos hemos enfocado por muchos años en dar una información y sembrarla en el subconsciente de las adolescentes en donde lo que están haciendo está mal. Más sin en cambio, aún con esta estrategia, pues no hemos logrado disminuir esta incidencia de estos embarazos en estas adolescentes. Entonces, creo que lo más apropiado es seguir con ese esquema, pero reforzar la parte simbólica en donde, bueno, si ya estás embarazada, asiste a tus consultas, asiste a tus revisiones y disminuye el riesgo, ¿no? Porque durante 38 semanas le sembramos en el subconsciente que no era la edad, que no estaba preparada, que no tenía las capacidades fisiológicas, psicológicas, económicas y todo, pero resulta que llega la semana 38 y nace su bebé. Y entonces la vemos en una sala de partos, la vemos en una sala de recuperación, donde ve a su bebé, tiene temor al darle de comer, y entonces aquí la pregunta es, ¿todas esas fallas es porque en efecto, por la edad, no está capacitada, o porque durante 38 semanas yo le sembré en el subconsciente que no estaba capacitada, ¿no? Entonces, información la tuvo, pero algo está pasando en ese último momento en donde es necesario que esté más concentrada, ¿no? Entonces, creo que ahí es un tema debatiente
y pues bueno, se tiene que en algún momento pues mejorar. Una tercera parte de los embarazos en adolescentes no son planeados, obviamente. Cerca del 40% de los embarazos entre adolescentes que pertenecen a un estado socioeconómico bajo son deseados, lo ven como una puerta de salida. Más del 53% de las y los adolescentes identifican su escuela como el lugar en donde recauda mayor información sobre la sexualidad. Creo que hoy ya con el nuevo esquema de los planes de estudio, digamos, de los primarias, secundarias, creo que esto modifica, creo que ya es un poquito más amplio la apertura que se da al conocimiento de su cuerpo, se me hace bueno. Creo que ya no hay tanto tabú como algunos años en donde hablar de la sexualidad en las escuelas, en la casa o en la calle, pues era mal mirado y con otros fines. Creo que hoy ya no es de esta manera, pero pues siguen habiendo ahí situaciones que en algún momento pues se pueden llegar a agravar, que finalmente es la necesidad de darle énfasis a esta información. A partir del 2007, pues en México se pusieron en marcha políticas públicas encaminadas a priorizar el acceso a los servicios de salud materna. Ya lo vimos también en la construcción de los acuerdos interinstitucionales para la atención de las embarazadas, con la finalidad de disminuir pues estas complicaciones. Es posible que el detonante haya sido un comité promotor de maternidad voluntaria y segura que formaron en el 2008 el acceso universal a la atención obstétrica, y que dio como resultado la instalación del programa Embarazo Saludable. Ha tenido muchos nombres como todos los programas, pero al final del día pues fue eso, ¿no? La parte de la atención interinstitucional, en donde estás embarazada, tienes algún factor de riesgo, atención. Ya después se te referirá, se te trasladará a la unidad que corresponde, pero en este momento que estás acudiendo a la unidad, no importa, se te brinda la atención y ya de ahí, pues bueno, ya se determinan los pasos a seguir. Pero previo a esto, pues bueno, o sea, hay un modelo de gestión que está encaminado a transferir los recursos financieros de la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud a la Secretaría de Salud. Y vemos esta transición de los programas que obviamente van cambiando con cada orden de gobierno, pero pues al final la idea pues es la misma, ¿no? Dar una atención de calidad y calidez y de atención oportuna en todos los niveles y en todas las instituciones, pues obviamente a este punto específico de las embarazadas. En el caso del programa de acción específico Arranque Parejo a la Vida, pues bueno, estas transferencias diferenciadas tenían como finalidad disminuir las brechas entre las razones de mortalidad materna entre los estados y promover acciones focalizadas en entidades prioritarias, ¿no? Obviamente que se buscan estrategias para poder garantizar la atención en cada uno de los diferentes estados con diferentes alternativas. En ese entonces pues todavía no había como mucho énfasis, auge o prioridad, digamos de esta manera, pues en las atenciones más alejadas, ¿no? A los centros de salud o las unidades hospitalarias. Hoy en día, ya lo hablábamos al principio, se empieza a mejorar este proceso, hay que esperar a ver que se publiquen estas nuevas cifras, pues para ver qué tanto fue lo que se logró disminuir, y más que esas cifras, lo que se percibe realmente en la sociedad entre las complicaciones que se pueden llegar a haber dado. En el 2009, pues, la Secretaría de Salud lanza la Estrategia Integral para acelerar la reducción de la mortalidad materna en México, cuyo objetivo es impulsar mejores prácticas con el fin de lograr la disminución. Junto con ella se firma el 28 de mayo del 2009 el Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de Emergencias Obstétricas. Ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos visto, en donde pues obviamente se hace este convenio, en donde la intención es, y que sigue estando vigente, donde a donde se presenta en la unidad, independientemente de su derecho a audiencia o no derecho a audiencia, se les da la atención prioritaria, ¿no? Entonces, de esta manera adicional, en el 2012, por parte de las cifras oficiales que se publican, 558 mujeres de las 960 que murieron estaban afiliadas en ese entonces al Seguro Popular, el 55%. De ellas 577 habían estado en contacto con los servicios de salud y habían tenido de 1 hasta 5 consultas de control prenatal. Entonces vemos
que nuevamente lo más importante es la atención, ese contacto donde no se pierda su revisión, sus consultas, ¿no? Debe de estar sumamente al pendiente de este proceso, ¿no? No debemos de dejarlo pasar por alto. ¿Cuáles van a ser las causas de la mortalidad materna? Ya las vimos enlistadas, ¿no? Realmente no hay una variabilidad de esas complicaciones donde solamente tenemos que poner mucho de nuestro compromiso pues para poder acelerar la reducción de estas en su momento dado. Muchas mujeres mueren por complicaciones que se producen durante el embarazo y el parto o después de ellos. Ya lo vimos. La mayoría de esas complicaciones aparecen durante la gestación y la mayoría son prevenibles o tratables. Es otro punto muy importante. Las hemorragias graves, en su mayoría tras el parto, las infecciones generalmente tras el parto, la hipertensión gestacional, complicaciones en el parto, los abortos y las demás están asociadas a enfermedades como el paludismo, la infección por VIH en el embarazo o causadas por algunas otras situaciones. Pero bien, sabiendo todo esto, pues bueno, ¿cuáles van a ser nuestras intervenciones que necesitamos hacer del conocimiento de todo el equipo de salud? Pues para poder trabajar en mecanismos que nos ayuden a disminuirlas. Entonces, como parte de la estrategia mundial para acabar con la mortalidad materna prevenible, la OMS está colaborando con los diferentes grupos que son necesarios en la intervención de esto. Y pues bueno, es resolver las desigualdades en la calidad de los servicios de atención de salud reproductiva materna y neonatal, ¿sale? Y el acceso a ellos. Entonces, esta parte, pues bueno, tiene que ser prioritaria en todos los niveles y no se puede dejar a un lado, pues, el paso del tiempo a ver qué sucede, sino se debe de garantizar sí o sí. Lograr una cobertura sanitaria universal para la atención integral de la salud reproductiva materna y neonatal, pero volvemos a lo mismo. Esta comunicación entre los diferentes niveles, ¿no? Donde yo voy a hablar de salud reproductiva, pero no necesariamente esperarme hasta el punto del embarazo, sino desde antes, que haya una mayor concientización desde las escuelas de estos niveles básicos para que desde ahí ya tengan este conocimiento. Obviamente cuando están embarazadas muchísimo más énfasis en los procesos que está por vivir y en la parte neonatal y que hay esta comunicación porque pues en una unidad hospitalaria pues 24 horas, 48 horas, hasta 72 horas está con nosotros en la unidad hospitalaria y no nos da el tiempo para poder llevar un seguimiento, pero se va con dudas todavía. Y entonces el primer nivel de atención debería de llegar y saber que tiene una mujer embarazada o una mujer que está con un recién nacido y pues bueno, ir y asesorarla en todos los mecanismos y dudas que vaya teniendo. Muchas de las veces, ¿por qué vuelven a realizar urgencias? Porque se tomó test, porque al recién nacido le dieron algunas otras sustancias innecesarias, porque no supo controlar, porque no supo es más darle un baño y se le cayó y se pegó y una serie de situaciones en las cuales puede todo eso ser prevenible si hay una visita de un profesional de salud en el domicilio de la mamá, de la madre, de la paciente, de la familia y les asesora. ¿Sale? Abordar todas las causas de mortalidad materna, de morbilidad reproductiva y materna y discapacidades convexas. Reforzar los sistemas de salud para recopilar datos de alta calidad. Entonces, volvemos a lo mismo, debe de ser un compendio de todos los niveles de atención. Un trabajo arduo y significativo del primer nivel, sí, porque es el que tiene que identificar y es el que tiene que dar seguimiento. Posteriormente a un estado hospitalario, en el estado hospitalario, pues, no es el lugar en donde nos van a poner atención porque no llegan a una manera preventiva, sino una resolutiva, y entonces en donde les interesa resolver, no escucharnos con una plática, en muchos de los casos. Y las pláticas que sí nos escuchan, pues son subjetivas, porque lo que más les apura es egresar a su casa, ¿no? Entonces, creo que el lugar más apropiado, pues es obviamente en casa poderlas abordar, pero pues ahí es trabajo del primer nivel de atención. En el segundo y en el tercero, pues podemos reforzar, implementar pláticas, pero donde va a tener mayor impacto, pues es en el primer nivel de atención, sin más ni menos. Tenemos este documento del triage obstétrico y del equipo aéreo,
donde pues se describe, ¿no?, la función de cada uno de estos integrantes del equipo, cuál va a ser su actividad específica para desarrollar. Pero que hasta hoy en día, me atrevo a decir que en ninguna de las instituciones de salud se lleva a cabo. Y el punto crucial pues es que no hay personal, ¿no? Lo que hablamos al principio. Sí está bien que se construyan nuevas unidades hospitalarias, pero estaría mejor que se completaran las plantillas al 100% de las que ya están funcionando y después construimos las nuevas. Creo que sería lo primordial. No sé, pero yo creo que ni un hospital cuenta con el 100% de su plantilla, ¿no? El personal, pues bueno, ya de aquí, de las especificaciones que nos da, pues obviamente el personal del triage obstétrico, pues es la primera que va a tener el contacto del profesional de salud, porque en muchos de los lugares el primero que tiene el contacto es el vigilante, y es el que cuestiona y decide a dónde se va a enviar, que no debiera de ser, pero sucede. Entonces, bueno, ya una vez que pase ese primer filtro, llega con el profesional de la salud al triage. Ahí es donde de manera rápida se deberá de interrogar, evaluar, clasificar, y ya de aquí se va a derivar a dónde debe de ir: a la sala de espera, a la atención del consultorio, a una sala de choque. ¿Qué va a pasar con esta paciente? Entonces es muy importante, la persona que va a estar ahí debe de estar debidamente capacitada. Cuando la clasificación del estado de la paciente corresponda a un nivel de código rojo, pues en automático se activará el código Mater, el código oro, la activación del código aéreo, en cualquiera de las codificaciones en las que se tenga implementada su unidad de salud, y sin más ni menos se tiene que presentar el equipo de salud. Cuando la clasificación corresponde a un color amarillo, un color verde, pues bueno, se pasa a la sala de esperas, y obviamente se tiene que estar reevaluando, ¿no? Porque en cualquier momento puede cambiar de codificación según su estado de salud por el cual haya llegado. En caso de un código verde, pues se va a completar el llenado y no va a pasar nada, podemos esperar, pero eso no significa que no pueda trascender a algún otro codificación en minutos. Entonces debemos de estar vigilantes. Mantener un contacto visual con las pacientes, eso es importante. Yo sé que está en la sala de espera, sé que hay muchos pacientes, tengo atención acá, tengo paciente de este lado y me mandan a hacer otras cosas, pero debo de salir. ¿Cómo va el dolor? ¿Alguna molestia? Tenemos pacientes, no me dejan mentir, y por eso hay casos también, en donde llegó, se clasificó como código verde y después terminan hablándole porque ya nació el niño en el sanitario, ¿no? O lleva tanto tiempo ahí, lo que empezó con una ruptura prematura de membranas, pues ya evolucionó a un trabajo de parto activo. Entonces, debemos de estar muy vigilantes en eso. Y no es que la persona de triage tal vez haya hecho una mala valoración, sino que evolucionó el, el estado por el cual llegó. Hay que registrar los censos de control de las intervenciones realizadas en triage. Aquí es muy importante, muchas de las veces pues nos llenamos de papelerías, de libretas, de todo, pero necesita ser válido el hecho de que podamos en algún momento dado tener todos esos registros, todos. ¿Qué le hiciste? ¿Le escultaste la frecuencia cardíaca? ¿Le tomaste la presión? ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste? Porque de ahí marca la diferencia, ¿no? Participar en la planeación de los recursos para la operación del triage obstétrico. Mañana no vengo, me voy de vacaciones, X situación, quién va a cubrir, por qué, cuando se fue a comer, cuando pidió permiso para el sanitario, cuando esto, quién lo va a cubrir. O sea, el triage no se puede quedar solo, porque en cualquier momento podemos llevar horas sin ninguna paciente y de repente llegaron 5 y todas complicadas. Entonces, siempre debe de haber alguien ahí, debe de estar disponible. Establecer coordinación con el personal que participa en el otorgamiento del servicio. ¿Cómo van a ser las líneas de manejo? Me espero a que el médico me diga, yo la paso al triage, la paso a esta área o la mandamos aquí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué comunicación vamos a tener con todo ese equipo que elabora? Entregar información requerida para el correcto monitoreo del servicio. Participa en las reuniones de capacitación, de inducción al puesto a otros integrantes del triage y se capacita continuamente. No hay fechas, pero sí debe de haber una calendarización para los personal de nuevo ingreso que esté capacitado en el triage.
Hay un área en urgencias específica que se llama triage, pero yo puedo hacer un triage una vez que pasó a la unidad tocoquirúrgica, ¿no? Tengo 5 pacientes, 5 en trabajo de parto, pero las puedo yo clasificar para ver a cuál le voy a dar prioridad. Ahí estoy haciendo un triage. Entonces, debe de tener este personal nuevo ingreso, pues esa capacidad, ¿no? Tengo en alojamiento conjunto, me tocaron 8 pacientes, ¿no? Pero a esas 8 pacientes, esta tiene datos de hipertensión, aquí tengo de vasoespasmo, aquí tengo una menor de edad, acá tengo una mamá con negación a la lactancia materna. Entonces yo tengo que priorizar a quién voy a atender primero para disminuir mis riesgos. No porque tenga 8 pacientes, pues voy a empezar de la 1 a la 2 y terminar en la 8, sino debo yo de priorizar el orden de mis actividades. Entonces ahí estoy haciendo un triage. Y capacitación continua. ¿Cada cuánto? Ustedes determinen cada cuánto es lo ideal que una persona entregue una constancia de capacitación en el área de triage, en alguna urgencia obstétrica, en cualquiera que la mantenga vigente el conocimiento. Entonces, el equipo de respuesta inmediata obstétrica, pues bueno, es la definición al conjunto del trabajo en equipo de todos los profesionales de salud, pues obviamente para disminuir estas complicaciones que se lleguen a presentar. Y aquí nos marca la enfermera A, es la que se va a posicionar en el brazo izquierdo, va a hacer su monitoreo hemodinámico, va a tomar y valorar los signos vitales, lo que es la presión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca, respiratoria, la oximetría, va a asistir en dado caso de que sea requerible pues a la intubación, obviamente va a ser quien aspire las secreciones, efectúe la fijación de la cánula, instale la sonda vesical, sonda nasogástrica, la que otorgue la asistencia en la instalación de un catéter venoso central, es la que se va a encargar de toda esa parte. La enfermera B pues se va a posicionar el brazo derecho, va a canalizar una vena o va a permeabilizar los vasos que en su momento ya tenga, va a tomar las muestras de laboratorio, toma de la glucosa, va a realizar pruebas multireactiva de la orina, ministra medicamentos, efectúa los vendajes, vigila el estado neurológico y ministra los hemoderivados en el caso de que sea necesario. La enfermera C pues va a ser la circulante, es la que me va a preparar medicamentos, me va a purgar los equipos, me va a purgar las soluciones, me va a corroborar los folios de los hemoderivados en el caso de que sean necesarios, y va a manejar el carro rojo y la caja roja. Y la enfermera D, pues es la que va a llevar todo el proceso de los registros clínicos, horarios, soluciones, membretes, identificación, ficha, pulsera, y obviamente hacer la hoja de enfermería y la que va a entregar a la paciente al servicio que corresponda una vez que sea necesario ya su traslado. Pero bien sabemos, y es aquí lo que hablábamos, que no en todas las unidades hospitalarias pues se cuenta con este equipo, ¿no? Aquí mínimo nos habla de 4 enfermeras que van a trabajar en conjunto para la atención de la misma paciente. Más esto, pues obviamente el médico ginecólogo, el intensivista, los de laboratorio, el camillero, el de rayos X, el anestesiólogo y todos los demás integrantes de este equipo. Pero hablando en específico de las enfermeras, de estas 4, imaginemos que están las 4, pues tenemos que contemplar que en algún momento del turno se tienen que dividir para una irse a comer, otra para ir al sanitario. Imaginemos estas 2 situaciones, pues de las 4 nos quedan 2, ¿no? Y obviamente estas 2 no están asignadas específicamente a la sala de choque en espera de un código mater. Tienen otras actividades dentro del servicio, porque al servicio se contemplan 4, 6, 8 personas y de esas 8 todas hacen de todo y no específicamente esta área. Entonces esto implica que cuando llegue una paciente en este código, pues
no va a haber un equipo completo. Técnicamente sí lo había, pero en el transcurso del día, pues una se fue a comer, otra fue al baño, quedan dos, regresa una de comer, se va a la otra, entonces no siempre vamos a tener esas 4 personas específicas ahí. Es allá donde hablamos sobre la asignación del personal y que se garantice que el 100%. Entonces, digamos, ahí nos contemplan 4, pero en el servicio tendría que haber al menos 5 personas, ¿no? De estas 5, pues contemplando que siempre una en estos lapsos, pues no estuvo presente en el servicio por otras actividades. Tal es así la actividad, pues una necesidad fisiológica que es ir y consumir alimentos. Entonces, esa es la parte que tenemos que tomar en cuenta. Pero bueno, hay ocasiones que esas 2 personas pues tienen que hacer la función de 4. Y en un evento obstétrico pues se abren equipos, es un suceso de todo. Y por eso también aquí pues la aplicación de una comunicación asertiva entre los integrantes que están participando en estos procesos para que eso tenga una mejora. Otro punto importante, el HELP, que es la distocia de hombros. Lleva mucho tiempo en periodo de expulsión y la paciente está haciendo todo bien, tenemos todo completo, pero algo está pasando que no nace. Puede haber una distocia de hombros, entonces lo primero es pide ayuda, ¿no? ¿Qué necesito hacer? Pedir ayuda. Algo está pasando, ya llevo 10, 15 minutos y no nace. Ya está todo, pero no nace. Entonces hay que pedir ayuda, evaluar qué está sucediendo, podemos revertir, qué hay que hacer. Una vez que tenemos esa evaluación, pues nos pide ahí levantar las piernas para hacer una maniobra de Mac Robbins, para poder tener una libertad en la manipulación. Presión suprapúbica, no el famoso push, que es muy diferente, y rotar a la paciente. Esa es una de las complicaciones prevenibles poco valoradas, digamos, en la cuestión específica de que suponemos que la causa es la mamá que no está teniendo un buen mantenimiento de la contracción con un buen pujido, y entonces asociamos la culpa a eso. Más sin en cambio, pues puede haber una distocia de hombros, que en muchos de los casos está subvalorada y pensada en otra situación, ¿no? Entonces, una vez que hacemos esto, pues podemos liberar ese factor que está obstruyendo a que tenga un buen nacimiento y pueda mejorar y generar menor complicaciones, tanto para el producto como para la mamá. El producto pues puede tener una fractura clavicular, para la mamá pues una hemorragia, un desgarro que le va a complicar. ¿Qué conclusión tenemos? Tenemos que tener una respuesta humana, recordar, enfatizar y quedarnos con esta parte que estamos atendiendo un proceso fisiológico de una mujer que está vulnerable, con muchos sentimientos, emoción, miedo, culpa, temor, angustia, está cruzando con todo eso. Entonces tenemos que tener esa respuesta humana para poder brindarle esa tranquilidad, ¿no? Atender el problema. No preguntar por qué vino aquí, sino qué la trajo hasta aquí, porque no sabemos a cuántos hospitales ya fue a tocar las puertas y entonces le dijeron que no había lugar, que no había espacio, que no había médico, que no había personal, que no había algo. Y entonces eso la conllevó a que anduviera ya medianoche buscando en dónde poder llegar a ser atendida. Entonces, atendamos ese problema, ¿no? No generemos más problema. No juzguemos por qué tienes 16 años, por qué tienes 15, por qué tienes 14. Atendamos, brindémosle esa confianza y posteriormente durante ese proceso, pues vamos haciendo nuestra historia clínica en donde determinaremos qué fue lo que pudo haber pasado, ¿no? Pero atendamos, no perdamos el tiempo en prejuicios y juzgar. Empoderemos a la paciente, a la familia en ese proceso que está viviendo. En este caso, pues el nacimiento de su hijo que se va a acercar. Implementemos medidas, acciones en donde, en medida de lo posible, sabemos que por la infraestructura, pues
de las unidades hospitalarias a veces es complicado, pero en medida de lo posible, acompáñela o pase, mire, aquí está, véala, que se sientan acompañadas, seguidas, escuchadas, y que sepa que ella es la actora intelectual de ese proceso que va a vivir, ¿no? Analicemos cuáles han sido las causas en nuestra unidad hospitalaria en la que nos encontramos, qué nos hemos enfrentado, qué hemos tenido, que nos ha llevado a buenas prácticas o que nos ha llevado a tener complicaciones y cómo podemos evitarlas. Y una comunicación muy importante con el primer nivel de atención. ¿Sale? Si estamos en el segundo nivel, generar todos los mecanismos necesarios para brindar una comunicación y después el primer nivel de atención, pues determinará si le da seguimiento, pero nosotros ya le brindamos todas esas herramientas. Ya no va a tener que llevarle un seguimiento a 50, le va a tener que llevar el seguimiento a 3, 4, 5 que tienen mayor factores de riesgo, ¿no? Esa es la importancia. ¿La enfermería es una ciencia? Sí, ¿no? ¿Por qué va a ser una ciencia? Pues porque, bueno, aplica una serie de conocimientos científicos de diversas disciplinas, las cuales las conjunta y de esta manera, pues, las aplica a los cuidados que va a dar. Pero también la enfermería es un arte, ¿por qué? Porque ve más allá de los saberes intelectuales, requiere de cierta cuota de intuición creativa para interactuar con lo cognitivo y la necesidad de la atención. El expresarnos, el hacernos sentir bien, el tomarle la mano a la paciente sabiendo que nos va a apretar porque tiene dolor, pero eso le va a dar la seguridad y la fuerza necesaria para tener un buen pujido y escuche a su bebé llorar y después lo tenga en contacto piel a piel, ¿no? Entonces, hacerle hincapié con nuestros estudiantes que las calificaciones no salvan vidas, pero los conocimientos sí, el hecho de que se va a aplicarlos. Eso es lo que debemos de enseñarles hoy en día a estas nuevas generaciones en donde sacaste 10 en una unidad, pero necesito tu respuesta humana ante una situación y posterior que la acompañes de ese conocimiento que te brindó tu formación académica. Y de esta manera, pues bueno, poder tener estas situaciones en donde pues se genere este proceso de atención de una mejor manera para nuestras pacientes. Obviamente, pues son muchos de los temas que se van a ir abordando, ya vamos a entrar en temas más específicos de la atención y pues bueno, de momento pues este es el tema que hoy vamos a ver, creo que es importante. Déjenos saber ahí en los comentarios pues si consideran que en efecto esas 4 enfermeras asignadas son suficientes, debería de haber más, con cuántas enfermeras ustedes trabajan un código Mater, y otra pregunta ahí, ¿en qué momento ustedes consideran que haya o exista el tiempo específico? ¿Llega mi paciente y ahí lo activo? ¿O llega mi paciente, la paso a choque, la canalizo, la monitorizo, le hago todo y después activo el código? ¿Qué consideran ustedes que es lo más apropiado? Y respondiendo a la pregunta, hablábamos ahí de la caries, ¿no? Juega un papel muy importante. Si bien sabemos que la cavidad oral es la parte más sucia, más contaminada, con más microorganismos que se involucran en la degradación de alimentos y demás, que son controlados porque son propios de los microorganismos residentes. Pero ¿qué pasa cuando se cursa un proceso de embarazo en donde hay una disminución de este sistema inmunitario y si cursa con una caries que se vaya agravando a la hora de salivar y de pasar o de consumir los alimentos, pues estos microorganismos que eran residentes de la boca pueden ser ahora microorganismos que se vuelven transitorios en otra zona que no es la que debería de ser. Y entonces que empiezan a colonizar nuevas áreas y entonces empiezan a desencadenar nuevos procesos infecciosos y lo cual lo va a conllevar a unas complicaciones más, más importantes, más graves. Entonces es ahí la importancia que tiene la parte del control también de la caries, una comunicación con una disciplina que es
poco mencionada dentro de los procesos de la atención obstétrica, pero la odontología también juega un papel muy importante en estos cuidados, ¿no? La salud de la cavidad oral también cuenta un punto muy importante para estas condiciones. Entonces, hasta aquí nuestro tema de hoy. Déjenos en los comentarios ahí dudas, comentarios, sugerencias. Y de esta manera, pues bueno, vamos resolviéndolas en temas futuros. Nos vemos en un siguiente emisión con un nuevo tema.